lo que importa de esta presentación. Además del licenciado en Psicología, Germán es docente universitario, un apasionado de la lectura, la literatura fantástica y la novela histórica. Su primera novela fue Cron, El enviado de Cali, donde deja ver un poco de su estilo de escritura, ¿no? Tiene como una marca con su estilo. Nos va a contar de esta nueva novela que Editorial incluye en su colección de narrativa, que es una novela fuerte, que incluye los pueblos originarios y la mitología. Un trabajo fantástico desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Yo lo conocí a Germán en el Club de Lectores y cada tanto nos enganchábamos a hablar de la literatura, de esto, de tal novela. Me contó que escribía y un día me dijo: tengo una novela ahí dando vuelta, una novelita. Si vos tenés tiempo, yo te la paso para que la leas. Y yo le dije que por supuesto que me la pasara, y bueno, me pareció que era un material para trabajar y editar, es muy buen material. Así que estamos encantados de poder ofrecérselo. Entonces le preguntamos, para iniciar esta charla y escucharlo a Germán. Germán, vamos a ponernos así un poco de costado. Bien. El mito, ¿es ficción? ¿Es ficción o también hay que ficcionarlo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Me honran con la presencia, pero se escucha muy fuerte. En el caso de Bruja de la Tierra y en el caso de los mitos Segman, que la mayoría de nosotros los conocemos como Onas, en los libros del colegio figuraban como Onas, no como Segman, que es el nombre que este pueblo se daba a sí mismo. Se llamaba Segman, hijos de la tierra, se consideraban los hijos de la tierra. El mito es al mismo tiempo mito y ficción. ¿Y por qué lo digo? Yo, al ponerme a investigar sobre el libro, uno de los autores más importantes que encontré, que hablan sobre los indios de la Patagonia, todos los pueblos originarios patagónicos, en el libro los nombra como indios, es un libro de mediados del siglo pasado. Encontré que el autor más importante se llamaba Martín Usinde. Martín Usinde era un sacerdote salesiano, austriaco de nacimiento, y él estuvo muchos años viviendo en la Patagonia. Él era antropólogo, era muy común en los sacerdotes europeos que además hicieron una carrera profesional, y él como antropólogo viaja a Argentina y lo envían al confín del mundo. Él lo plantea así como el confín del mundo, a conocer estos pueblos que en Europa lo que llegaba como noticia es que eran pueblos salvajes. Y él como antropólogo lo que hace es irse a vivir con estos salvajes para conocerlos de verdad. Y vos ves que en el libro hace mucho hincapié en la valiosa cultura, en la cosmovisión de los tres pueblos que él más convivió, que es el Yagana, el Cabescar y el Segman, ¿sí? Que los tres nosotros los conocemos con nuestros nombres, a los Segman como Onas, a los Cabescar como a los Jurufes y a los Yagana como Yamanas. Que están en el lado chileno, pero toda la zona de Tierra del Fuego. Y este hombre se fue a vivir con ellos. Es más, en algún punto cuenta de que para ser aceptado tuvo que hacer la ceremonia de asunción de la virilidad de los Segman. Él con un grupo de púberes, en cuero, pintado, pasando el ayuno que les hacían pasar, todas las pruebas que les hacían pasar, porque si no, no entraba en la tribu. La verdad que es muy interesante el libro, muy humano, y este hombre lo que cuenta, cuando Chela me dice, yo te quiero preguntar sobre la relación de digo, sí, justo, porque Martín Usinde le dedica un capítulo entero a explicar que los relatos míticos para los Segman eran parte de la educación. O sea, ellos dedicaban una parte importante del día a buscar comida, a cazar, y a la noche se reunían en torno al fuego. Y ahí los hombres más ancianos, principalmente los primeros,
relataban las historias de su pueblo. ¿Sí? Y estos relatos eran conocidos por todos, pero cada narrador enriquecía ese relato con alguna experiencia propia. ¿Sí? Entonces estaban, porque eran nómades, iban detrás de sus presas, iban recorriendo el territorio, cazando. Piensen que Tierra del Fuego es un ámbito muy duro para vivir. Hoy la gente que vive ahí recibe todo del continente, pero en esa época vos vivías de lo que había en Tierra del Fuego. Y los Segman en particular estaban en la zona de Río Grande, que todavía es más agreste, no crece nada. ¿Sí? Entonces vivían de la caza de 2 o 3 especies locales, nada más. Tenía que ser muy inteligente y muy ingenioso para sobrevivir en ese ambiente. ¿Sí? O sea que la mitología para ellos no era como la mitología en otras culturas donde creen en determinados dioses, sino que ellos ficcionaban, sí, ya sobre estos dioses, pero en realidad no creían en esos dioses, ellos sabían que era ficción. Tenía una importante función el relato como educación. Por el tipo de lugar donde vivían y lo difícil que era, siempre vivían en grupos muy pequeños, en familias. ¿Sí? No podían crear una gran cantidad de Segman en un solo lugar porque la comida no alcanzaba. Entonces movían en grupos pequeños. Entonces, ¿cómo formabas, si no tenías el apoyo de una comunidad más grande, a tus hijos? Con estos relatos. Estos relatos explicaban para ellos cómo se creaba el mundo, cómo debía vivir un Segman, y los relatos míticos incluían personajes como Juanito, que eran malos, eran de una gran maldad. ¿Cuál era la función de ese relato? Marcar qué era ser un buen y un mal Segman para esa comunidad. Esa era la educación que tenían en su núcleo familiar. Entonces el relato tenía, por un lado, como toda mitología, explicaba un poco la relación con el mundo, por qué ocurría lo que ocurría, por qué el invierno, por qué la noche, por qué el día, de dónde venimos, quiénes somos, pero también tenían esta cuestión formativa. ¿Sí? Y por eso cada narrador incorporaba en el relato que todos conocían vivencias personales. Entonces vos podés escuchar la misma historia 100 veces y siempre era distinta. ¿Sí? Por ejemplo, ellos decían que los primeros Segman, los ancestrales, tenían una vida ilimitada. ¿Sí? Cada tanto dormían, era como morir, y luego de eso Kenos los bañaba y volvían a la juventud. Y este ciclo no se terminaba nunca, pero en algún momento los ancestrales se cansaban de vivir y entonces se transformaban en algo. Algunos se transformaban en ballenas, otros en zorros, pero muchos se transformaban en montañas. Entonces, ¿el relato cuál era? Estamos en esta zona, está tal montaña, la del gigante tal, y entonces se contaba la historia, pero el narrador decía, porque yo un día estuve en esa montaña y me atrapó la tormenta, invoqué al espíritu, al Waiwi, de ese ancestral y le pedí que me ayudara. Y la montaña me protegió y yo sobreviví. ¿Se entiende? Entonces, es la historia de los ancestrales, es la historia de la creación de la montaña, pero es una historia personal. Ellos la contaban como algo personal. Inclusive incluían la enseñanza de qué hacer en caso de que le agarrara una tormenta de nieve. ¿Sí? Una de las cosas que Bocine más señala es esto, que el pilar fundamental de la sociedad Segman, que era la familia, cuidaba muchísimo de la descendencia. Y esto implicaba una enseñanza constante todos los días hasta que esa persona llegaba a la adultez. Por eso que es mito, es ficción, el mito, por lo menos en la cultura Segman, siempre es las dos cosas. Es mito, pero también es un relato que corresponde, pertenece al que lo narra. ¿Sí? Entonces yo, con la mayor de las caradureces, que hice, agarré algunos fragmentos del mito Segman y los van a encontrar en Brujas de la Tierra como parte de una historia. Claro, esto es a lo que vamos, ¿no es cierto? Este autor toma la mitología y construye una historia. El libro no trata
sobre la mitología, sino que él crea una ficción dentro de esa mitología. Para lo cual primero tiene que haber habido una investigación. Sí. Si nos querés contar un poco. Sí, a mí me pasa que hago un viaje y no de esos viajes, viaje real. Trasladé a un lugar que había un bosque muy lindo y estaba ahí tomando mate con mis hijos y miré así y dije, este lugar debe haber sido en algún momento el lugar de encuentro de los pueblos originarios. Porque había una energía especial, era un lugar, yo me pude imaginar de noche ese lugar y gente bailando. Y me vine con esa imagen muy fuerte y al día siguiente, esto fue el último fin de semana de octubre del 23, el 1 de noviembre del 23 me siento y me pongo a escribir. Y me chorreó la historia de los dedos. O sea, yo trataba de escribir lo más rápido posible porque se me iba. Y entonces, ¿qué pasó? Que una vez que tuve el primer capítulo, que es el primer capítulo del libro, o sea, Chela lo hizo bello, lo editó bien para que no tuviera errores, pero es el mismo capítulo, yo tuve que empezar a buscar la historia de quién estaba contando. Y enseguida pensé en el bosque fueguino patagónico porque lo conocí y me maravilló. Y cuando voy a buscar los pueblos que vivían ahí, veo que decía Ona Segma. Dije, es esto. Y me puse a leer sobre los Onas, porque por Onas encontraba más material, que después me enteré que eran los Segmas. Empecé a buscar material y pasó que lo primero que encontré fue, por un lado, lo que se ha reconstruido de su lengua, que es poco, y los mitos fundamentales. Y era impresionante porque a medida que los iba encontrando y lo iba leyendo, había partes que encajaban en la historia que yo tenía en la cabeza. ¿Sí? Entonces era poder de alguna manera hacer una narración de mi personaje, la protagonista, que es una joven actual, descendiente de Segman, que se llama Akene. Akene en lengua Segman es noche, se llama noche. ¿Sí? Y a medida que Akene va transcurriendo su camino de inicio, de encontrarse a sí misma, de descubrir su pasado, los mitos Segman parecían que encajaban perfectos. Entonces fui haciendo pequeños extractos en este camino de descubrimiento que hace Akene, donde va encontrando estos mitos y estos mitos la van diciendo a ella quién es. ¿Sí? Entonces, la verdad que, a diferencia de lo que pasó con mi primera novela, Cron, enviado de Cali, que estuve años buscando material, leyendo, investigando, en el caso de Brujas de la Tierra fue muy dinámico, porque era a la mañana escribía, a la tarde tenía un rato leía, a la noche volvía a leer porque tenía que seguir sabiendo y al otro día me sentaba, tenía 2 horas, 1 hora, media hora, escribía de vuelta y la historia se iba escribiendo sola, ¿no? Y sí, y se daba esta mistura entre el material, las palabras Segman, el libro tiene algunas palabras Segman. Tiene un glosario en la parte de atrás con palabras en el idioma del pueblo. Son poquitas, pero me parecen como importantes para la historia. ¿Sí? Y así se fue dando esta investigación. La historia cubre no solamente este camino de iniciación, ¿no es cierto?, del personaje, sino otras cuestiones que tienen que ver con el pueblo, que a mí me pareció también muy actual, ¿no es cierto? Una cosa como que no pierde vigencia, que me gustaría que contaran un poco. En la novela, creo que te refieres a eso, Chela, en la novela Akene, que es una joven actual, que desconoce que es descendiente de Segman, o sea, en el pueblo ella a veces cuando la maltratan le dicen india, pero más allá de eso no sabe nada de su pasado, es muy poco lo que se habla en su casa sobre ese tema. Las razones están en el libro, aparecen en el libro. En un momento empieza a descubrir que le está pasando algo, que es que está recibiendo el llamado del bosque. Para los
Sekman, y sobre todo para los chamanes Sekman, los Yoon, el llamado del bosque del Hachizkepar era muy importante, porque era el lugar donde moraban los espíritus. O sea, un Sekman normal huía de ese lugar, pero para los chamanes era un lugar importante, lugar del cual vos recibías los dones. ¿Y a quién le va a pasar esto? Y esto le va a cambiar la vida, obviamente. ¿Cuál es la pregunta? No, eso, que abarca, digamos, la historia, abarca Sí. el camino de esta adolescente, Pero hay villanos. pero hay villanos. La historia de los pueblos originarios en Argentina, lamentablemente, con diferencia, se parece bastante. Todos sufrieron cuando avanzó la colonización del hombre blanco. En el caso de los Sekman, esto fue muy terrible, pero muy terrible, porque es de todos los pueblos originarios argentinos lo único que figura como extinguido, ¿no? O sea, en los libros que uno busca habla del genocidio Sekman. Hoy los descendientes que quedan de los Sekman reclaman que se reconsidere que su pueblo sigue vivo, ¿sí? Que ellos siguen estando, que siguen reconstruyendo su memoria, que recuperan su lenguaje, que repiten los ritos, ¿sí? Pero durante mucho tiempo se consideró que el pueblo Sekman había sido arrasado. ¿Por qué? Porque la isla fue en diferentes momentos dada en posesión, sobre todo de empresas británicas, para explotación lanar. Y la forma que encontraron los británicos para que este territorio fuera más productivo fue limpiarlo de indios. Está escrito eso, yo lo leí así, me pegó en el pecho, limpiarlo de indios. Y para eso hicieron dos cosas. Ordenaron a su peonada cazar todos los guanacos que había, matarlos indiscriminadamente, que eran la principal fuente de alimento del pueblo Sekman, y luego ofrecían oro por partes de los Sekman, orejas, senos de mujeres, por cráneos. Había un museo de historia natural francés que pagaba 200 libras por cada cráneo Sekman. Imagínense lo que generó eso. Bueno, llegaron pistoleros de Estados Unidos, de rumanos, ingleses, que hicieron fortuna cazando Sekman. ¿Sí? La mina de oro de la Patagonia era los Sekman. ¿Sí? Una forma muy fácil de ganar dinero. Los Sekman vivían prácticamente en la edad de piedra. Se tenían flechas de madera con punta de hueso. Y los que fueron contra ellos tenían Winchester. Imagínense lo que fue eso, ¿no? De todos modos, nosotros tomamos esta historia ficcionada en esta época, En esta época contemporánea. Y bueno, dado ese contexto histórico, yo lo que planteo es que en la novela, así como a Kene, a ella se da la situación particular que en ella se recupera el linaje de su familia, por eso que tiene el llamado del bosque, y por eso va a descubrir que ella en realidad es descendiente, bisabuela, tatarabuela, descendiente lejana de una de las últimas Yoon, de las últimas chamanas de su pueblo, y es llamada en este renacimiento de su pueblo a encarnar nuevamente ese rol. En la misma isla, en el mismo tiempo, recorriendo las calles de Tierra del Fuego, están los últimos descendientes del último cazador de Sekman. ¿Sí? Y eso es lo que va a llevar a la crisis que es el nudo de la novela, ¿no? Están los Montiel, que son orgullosos descendientes del último cazador de Sekman. ¿Sí? Y están las palabras del más jodido de los dos, que dice: es una lástima que no se pueda seguir matando indios, pero se les puede dar una paliza. Y bueno, yo me parece que por ahí estaría muy bueno que leas. ¿Te gustaría que lea un poquito? Claro, para que conozcan un poco la voz del narrador. Un saludo a la gente de España que vino a ver. Bien, uno de los capítulos, son capítulos cortos, se llama Polilla. Una vez mi abuela me contó que las polillas eran mensajeras.
que las polillas podían ver el otro lado. Tarot tiene sus mensajeras, dijo mi abuela y acarició entre su dedo índice y anular el abdomen de una gran polilla nocturna, que había quedado atrapada en el sol de noche y terminaría quemada. La tomó con infinito cuidado y salió al patio para liberarla a la noche. Son tus aliadas, mi dulce noche, balbuceó para mí, y yo reí, aunque no entendía nada. La luz de la lámpara las encandila, como Timalcuel encandila con los rayos del sol a Salpén, y la devuelve al inframundo. ¿Salpén es mala, abuela? Por aquel entonces me obsesionaba la maldad en todas sus formas. Yo trataba de entender mi ojo malo. No, nunca digas eso. Salpén reclama lo que fue suyo, pero Timacuel prefiere la primacía del hombre, sus guerras y su sangre. Los hombres derraman sangre para matar, y nosotras para dar vida. Salpén no es lujuriosa, ama la vida y la ve a torrentes. En la lujuria de Salpén está la vitalidad del cosmos. Ella impulsa a cada ser vivo a engendrar vida, y el acto de hacerlo da regocijo a Salpén. ¿Y por qué existe la muerte? La abuela frunció el ceño. La pobre niña buscaba respuestas para los signos de su vida. Juanín reclamó la existencia de la muerte, y el Dios principal entendió sus razones. La vida necesitaba la muerte para dar lugar a la vida y para alimentar a las bestias. Salpén enfureció e hizo que el deseo de reproducirse fuera irrenunciable para sus criaturas. Vida, vida, claro. Mi abuela me miró con esa mirada de amor que muchos años después volvería a encontrar al lado de la muerte, en un bosque oscuro. Vio mis ojos llenos de inteligencia, uno negro como la noche y el otro mitad negro, mitad amarillo, como el de un gato. Yo me removí hasta preguntarle, ¿por eso murió mi hermana? Mucho tiempo después volví a preguntarme por la transformación de la polilla. Mi cuerpo crecía, pero no se transformaba. Otra vez fui objeto de burla porque mi cuerpo se negaba a dar el paso a la madurez. Todas las demás niñas de mi edad presumían de su menarca y yo, en cambio, seguía siendo una niña, de patas largas como una garza, greñuda de trenzas, sin tetas ni cadera. Una de las chicas, que era menor que yo, contaba entre secretos, para que todas escucháramos, cómo el mejor amigo de su hermano le levantaba la falda para tocarle las nalgas, porque claro, las tenía redondas y suculentas y el muchacho no podía resistirse. Otra vez una palia. ¿Cuánto dejaría de ser una larva horrible? Con mi suerte me convertiría en polilla. En cierto sentido tenía razón. No podía ser de otra manera. Cuando la menarca llegó a mí, hubo sangre. Mucha guarda, mucha sangre. Recuerdo pesadillas horribles en que mi cuerpo era devorado por gusanos y mi vientre se inflaba repleto de ellos hasta que lograban horadar mi abdomen y descubrirse como un hilillo revulsivo de bichos restantes por mi ombligo. Lo recuerdo muy bien porque el dolor me despertó. Fue como si un puñal desgarrara mi vientre y con un terrible esfuerzo me arrastré hasta el cuarto de mi madre. Madre, ayuda, ayuda, gimoteé. Mi madre salió de su sueño molesta y con ganas de regañarme. Vuelva a dormir, carajo, que es grande ya para las pesadillas. Tomó la lámpara de noche y cuando me iluminó, lanzó un grito horrible. Cuando bajé la vista a mi camisón, vi que estaba oscuro de sangre. Solo tenía que decir, gusanos, y me desmayé. Qué susto me has dado, niña sonsa, me dijo después, aunque su rostro no disimulaba su preocupación. Te has hecho señorita, nada más. Pero tenías que haber tenido sensaciones primero, para ponerte unos paños antes de dormir. Dejaste la cama hecho una lástima. Todas trataban de ocultar la preocupación, pero hasta las gemelas podían estar conmigo. Y yo me sentía más y más débil mientras la sangre dejaba mi cuerpo. 2 semanas duró la primera menstruación. Cuando yo a la comadrona le decía a mi mamá que me iban a tener que llevar al pueblo porque me iba a ir en las hemorragias, se detuvo. La menarca fue totalmente inútil. Seguí siendo una garza greñuda, mientras a las más aventajadas les sobaban las tetas sus enamorados. Al mes siguiente me preparé para una nueva agonía, pero no pasó. Un poco de fiebre, diarrea nada más, y luego sangre por unos días. Aprendí que solo un mes cada 2 dolía como los demonios, aunque no se los puede nombrar. Era, por supuesto, el mes del ojo malo.
Lenta, muy lenta, como una polilla de la noche, dejé de ser una larva, y mi rostro se volvió bonito, y hubo mocosos calenturientos que me buscaban las faldas, y yo, huérfana de afecto, dejaba que descubrieran cómo era mi piel. A mi madre la tenía sin cuidado, y solo por respeto a mi abuela, no entregué mi virginidad a los que competían por ella. Pero ya no faltaba mucho para mí, para convertirme en polilla y volar al bosque. Bueno, no quiero cerrar esta charla sin antes agradecer a toda la gente que compró el libro de manera anticipada, en modo preventa, porque eso es muy importante para las editoriales independientes. Para quien fue la primera vez se lo estoy contando, pero seguramente hay a lo mejor gente acá que ha comprado libros también de esta manera. Es una manera muy buena, muy saludable para llegar de manera más amable a ese camino tan tremendo que es la de imprimir libros. Así que esta manera de comprar el libro anticipadamente hace del lector un socio del autor y a la vez de la editorial que está impulsando a ese autor. Así que es como una cadena muy gratificante. Agradecemos la compra anticipada y agradecemos la paciencia de saber que ese libro va a demorar, porque después que se vende anticipadamente, después del camino de la preventa, recién ahí va a imprenta. Así que bueno, me parece muy importante y queremos agradecerles porque gracias a ustedes tenemos también el libro acá, ¿no? Y nadie sufrió en el camino. Ustedes ahora se van a llevar el libro y ojalá lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros todo este tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias. Si vino alguien que ha comprado en preventa, tenemos acá la lista, podemos aprovechar que está el autor y se lo firma, quien quiere el libro firmado. Y me parece que podemos hacer esto ya, si querés decir algunas palabras más. Si alguien tiene alguna pregunta, desde ya agradecer, si alguien tiene alguna pregunta, comentario. se animan a preguntar en público. El libro tiene también atrás un QR que si ustedes lo escanean lo lleva a un poco más del libro. Es una característica de la colección. Bueno, si no, los invito a ir acercándose y que podamos ir entregando el libro y firmando, si les parece. Y si alguien lo quiere pedir ahora, también, ese momento. Sí, también está a la venta, si alguien lo quiere comprar, lo puede comprar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.